Nunca imaginarías que una recepcionista atrevida, con un estilo irreverente, insultaría al legendario Keanu Reeves sin saber que él era millonario. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. El estruendo del disparo aún resonaba en el valle cuando Renata vio el cuerpo de Keanu caer sobre el barro rojo de la ribera del Ribeirão das Almas. La fuerte lluvia convertía cada paso en una lucha contra el fango resbaladizo. Sus manos temblaban no solo por el frío cortante de la madrugada, sino también por el peso del arma que acababa de disparar. «No me dejaste elección», susurró ella, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le corría por el rostro. Keanu, su padre, yacía boca abajo, con la sangre esparciéndose por la desgastada camisa de franela, diluyéndose en el agua fangosa que comenzaba a rodear su cuerpo. Detrás de ella, la respiración agitada de Mateus rompía el silencio que siguió al disparo. Él estaba pálido, sujetando con fuerza la mochila que contenía los documentos, la prueba que necesitaban. «Tenemos que irnos ahora», dijo, él con una voz casi inaudible bajo el retumbar de la lluvia en las hojas de la mata ciliar. «Los otros nos oirán. Tenemos minutos». Renata no podía moverse. 32 años de recuerdos con ese hombre pasaban por su mente como una película acelerada. Los paseos en bote cuando era niña, las historias antes de dormir, el orgullo en sus ojos en el día de su graduación. Y ahora, todo terminaba, allí en la curva del río que él tanto amaba y que juró proteger, pero que terminó traicionándolo. «No puedo dejarlo así», murmuró ella, dando un paso adelante. «Si nos quedamos, todo habrá sido en vano». Mateus le agarró el brazo, con firmeza. «Los documentos lo prueban todo. El envenenamiento del río, los sobornos, los trabajadores enfermos, es más grande que él, más grande que nosotros. Es la vida de todo el valle». Un haz de luz cortó la oscuridad a menos de 1 kilómetro río arriba. Linternas, los guardias de seguridad de la minera. «Renata, por favor», suplicó Mateus. Ella guardó el arma en el funda improvisada bajo la chaqueta, miró una última vez el cuerpo de su padre y con un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarla, se dio vuelta y corrió hacia el sendero que conducía a la carretera. La lluvia castigaba su espalda mientras los dos se internaban en la densa mata. Detrás de ellos, el río continuaba su curso implacable, como testigo silencioso de un crimen que cambiaría para siempre el destino de Nova Esperança, la pequeña ciudad que había crecido a orillas del Ribeirão das Almas y que ahora, irónicamente, la estaba perdiendo. 6 meses antes, Renata Almeida había regresado a Nova Esperança después de 15 años fuera. Bióloga especializada en ecología acuática, había construido una carrera sólida en São Paulo, con estancias en institutos de investigación internacionales. Sin embargo, la llamada de la tía Berenice lo cambió todo. «Tu padre no está bien, hija mía. El médico dijo que es el hígado, tienes que venir». Renata vaciló. Su relación con Keanu había sido complicada desde la adolescencia, cuando él se convirtió en gerente de la Mineral Tech, la minera que se instaló en el municipio cuando ella tenía apenas 13 años. Las discusiones sobre los impactos ambientales de la actividad eran frecuentes en la cena, intensificándose a medida que ella avanzaba en sus estudios y comprendía mejor el costo ecológico de aquella operación. La última pelea, en la víspera de su partida a la universidad, fue definitiva. «Algún día entenderás que el progreso tiene su precio», había dicho Keanu, a lo que ella respondió. «Y algún día te darás cuenta de que vendiste tu alma por muy poco». Desde entonces, las visitas se volvieron escasas y breves, limitadas a feriados obligatorios y unas pocas llamadas al año. Al regresar, Renata encontró una ciudad transformada. Nova Esperança había crecido. Las humildes casas de antaño daban paso a establecimientos comerciales y residencias más elaboradas. La Mineral Tech había expandido sus operaciones, ocupando ahora casi toda la región norte del municipio. Keanu, por otro lado, había menguado. El hombre robusto y autoritario, de sus recuerdos ahora era una figura abatida, con la piel amarillenta y los ojos hundidos.
A sus 67 años parecía mucho mayor. Retirado desde hacía 2 años de la minera, pasaba los días en su veranda, contemplando el río que serpenteaba por el valle y desembocaba en la pequeña represa que abastecía la ciudad. «Llegaste tarde», fue todo lo que dijo cuando ella llegó. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un silencioso reconocimiento de que el tiempo había pasado y dejado sus huellas. «Vine en cuanto supe», respondió Renata, dejando la maleta en el pasillo de la casa donde creció. El aroma familiar de café fuerte y el crujido del suelo de madera le trajeron una inesperada oleada de nostalgia. En los días siguientes, dividió su tiempo entre cuidar a su padre y redescubrir la ciudad. Fue durante una de esas caminatas cuando conoció a Mateus Santos, el nuevo médico del centro de salud local. Con 35 años, había llegado a Nova Esperanza hacía poco más de un año, transferido de un hospital público de Belo Horizonte. Hemos visto un preocupante aumento en los casos de enfermedades hepáticas y problemas renales, comentó él cuando se encontraron por primera vez en la farmacia de la ciudad. Es casi una epidemia silenciosa. La conversación casual evolucionó hacia un café y pronto hacia un interés mutuo en investigar el fenómeno. Mateus sospechaba de contaminación en el agua, algo que la alcaldía y la minera negaban enérgicamente, presentando informes técnicos que certificaban la calidad del suministro. «Mi padre trabajó en la Mineral Tech durante más de 20 años», reveló Renata en uno de sus encuentros. «Él era el gerente regional cuando se retiró. Y ahora está enfermo, al igual que muchos otros», observó Mateus con una expresión grave. «¿No te parece por lo menos curioso?». La pregunta quedó sin respuesta en ese momento, pero sembró una semilla de duda que no dejó de crecer. Fue Tiao, un viejo pescador que vivía en una cabaña cerca de la curva del río, quien ofreció las primeras pistas concretas. Con 78 años, conocía el Ribeirão das Almas como la palma de su mano y había notado los cambios a lo largo de los años. Primero fueron los peces, le contó a Renata una calurosa tarde de octubre mientras reparaba una red. Empezaron a aparecer muertos o deformados. Luego las plantas de la ribera. Algunas especies simplemente desaparecieron. Los animales que bebían agua aquí también comenzaron a enfermarse. El viejo hizo una pausa, con los ojos castaños fijos en el horizonte. «Y ahora somos nosotros». Tiao mostró a Renata una serie de fotografías que documentaban las transformaciones del río durante 2 décadas, incluyendo imágenes perturbadoras de animales con malformaciones y vegetación deteriorada. También reveló que Keanu visitaba su cabaña con frecuencia en los últimos meses, siempre con el semblante perturbado. «Tu padre carga con un gran peso», dijo el anciano enigmático. «Más de lo que imaginas». Esa noche, al regresar a casa, Renata encontró a Keanu en un raro momento de vigilia, sentado en la veranda con un vaso de whisky que el médico le había prohibido. Observaba la luna reflejada en las aguas del río a lo lejos. «¿Por qué regresas allá?», preguntó ella sentándose a su lado. «¿A la cabaña de Tiao?». Keanu guardó silencio tanto tiempo que Renata pensó que no había oído o que había decidido ignorar la pregunta. Finalmente, con un suspiro cansado, respondió: «A veces necesitamos enfrentar nuestros errores de frente». «¿Qué errores, papá?». Él solo negó con la cabeza y dio un sorbo a la bebida ámbar. «Siempre fuiste demasiado terca para tu propio bien, Renata. Igualita a tu madre». Había en su voz una mezcla de orgullo y tristeza. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Días después, al revisar el depósito en la parte trasera de la casa en busca de un viejo ventilador, Renata encontró una caja sellada con el logotipo de la Mineral Tech. Dentro había informes internos detallando análisis del agua y del suelo de la región, fechados hasta 10 años atrás. Los documentos revelaban la presencia de metales pesados y otros contaminantes en niveles muy superiores a los permitidos por la ley, además de memorandos alertando sobre los riesgos. Aún más perturbador, varios de los documentos contenían la firma de Keanu, comprobando su conocimiento sobre la situación. También había registros de pagos a empleados de la alcaldía
y a organismos ambientales, indicando claramente sobornos para silenciar inspecciones y encubrir denuncias. Cuando confrontó a Mateusz con su descubrimiento, él reveló que también había reunido información preocupante. Los síntomas que observamos en la población son consistentes con envenenamiento crónico por metales pesados, explicó, mostrando a Renata sus propios registros de pacientes. Y la concentración de casos aumenta a medida que nos acercamos al río, especialmente después de la curva donde se ubica la salida clandestina de efluentes de la minera. La curva del río. El mismo lugar donde vivía Tian, donde Keanu acudía regularmente cargando con su culpa silenciosa. Tenemos que exponer esto, decidió Renata sujetando los documentos con fuerza. Es la única manera de salvar a esa gente, de salvar a mi padre. No será fácil, advirtió Mateusz. La Mineraltec es poderosa, tiene políticos y hasta jueces en su bolsillo. Vamos a necesitar ayuda. Así fue como ambos comenzaron a reunir aliados. Primero Tian, quien conocía todos los secretos del río. Después Débora Lima, profesora de la escuela local y activista ambiental de larga data, quien ya sospechaba de los problemas, pero nunca había tenido pruebas concretas. Por último, Joaquín Ferreira, periodista del pequeño diario regional que soñaba con escribir una noticia que realmente hiciera la diferencia. Mientras tanto, la salud de Keanu se deterioraba rápidamente. Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes y los médicos no ofrecían esperanzas. Renata notaba el irónico ciclo que se completaba. Su padre estaba siendo asesinado lentamente por el mismo veneno que ayudó a propagar, víctima de su propia complicidad. Una noche, tras regresar de una reunión particularmente tensa con el grupo, Renata encontró a Keanu revolviendo en su habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, alarmada al ver el cajón donde había guardado los documentos abierto. ¿Dónde están los informes? La voz de él temblaba, pero sus ojos revelaban una determinación aterradora. ¿Qué estás planeando, Renata? La verdad, papá. Estoy planeando revelar la verdad. Keanu cerró los ojos por un momento, como si absorbiera un golpe físico. No lo entiendes, ellos te destruirán a todos nosotros. ¿Quién? La Mineraltec, los políticos que ustedes compraron. La ira acumulada durante años se desbordó. Mira lo que eres, mira esta ciudad. Todos están muriendo envenenados y aún así protegen a esos asesinos. Te protejo a ti, gritó Keanu con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo debilitado. Siempre te he protegido. La revelación llegó en una torrente confusa. Keanu había descubierto la contaminación años atrás y había intentado alertar a sus superiores, pero fue amenazado. No solo con la pérdida del empleo, sino con algo peor. Sabían todo sobre ti, sobre tu madre, sobre todos nosotros. El accidente de ella no fue un accidente, Renata. La madre de Renata había muerto cuando ella tenía apenas 8 años. En 1960, un vuelco en la carretera que conectaba Nova Esperanza con la capital. Siempre se había considerado un trágico accidente. Eso no puede ser verdad, susurró ella sintiendo cómo se desvanecía el suelo bajo sus pies. ¿Por qué crees que guardé todos esos informes durante todos estos años? Era mi seguro. Mientras yo colaborara, nada te pasaría. Keanu parecía aliviado por compartir la carga y al mismo tiempo aterrorizado por las consecuencias. Pero ahora estoy muriendo de todas formas, y tú estás jugando con fuerzas que no comprendes. En los días siguientes, Renata se debatía entre el horror de la revelación y la urgencia de actuar. Keanu alternaba entre momentos de lucidez, en los que brindaba más detalles sobre la operación criminal de la Mineraltec, y periodos de confusión inducidos por los medicamentos y la enfermedad. Fue durante uno de esos momentos de claridad que él hizo una confesión final. «¿Hay más?», dijo en voz apenas audible en la penumbra del cuarto. «Documentos que prueban todo. La implicación de la empresa en la muerte de tu madre, las amenazas, todo». Explicó que los guardaba en un escondite en la antigua cabaña de pesca que la familia tenía cerca de la curva del río. «Solo tú puedes hacer que esto pare, Renata».
Yo lo intenté, pero fui débil. Esa misma noche, Renata y Mateus decidieron recuperar los documentos. La denuncia estaba programada para la mañana siguiente. Joaquim publicaría en el diario. Débora organizaría una protesta frente a la alcaldía y abogados de una ONG ambiental iniciarían una acción judicial simultánea en 3 instancias diferentes. La lluvia hacía que la caminata hasta la cabaña fuera especialmente difícil. Cuando finalmente llegaron, encontraron el lugar revuelto. «Alguien ha estado aquí», murmuró Mateus, mientras examinaban los rastros de una búsqueda apresurada. Renata se dirigió directamente a una tabla suelta en el suelo que Keanu había descrito como el escondite. Para su sorpresa, los documentos aún estaban allí, protegidos en una caja metálica. Fue entonces cuando escucharon pasos acercándose. Keanu apareció en la puerta, empapado por la lluvia, empuñando un arma. «No, ya debieron haber venido», dijo con una voz extrañamente calmada. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» Renata se levantó lentamente, aún sosteniendo la caja. «Ellos lo saben sobre ustedes, sobre los documentos, sobre la denuncia». Sus ojos estaban inyectados, febriles. «Recibí una llamada hoy. Si no recupero todo, vendrán por ti, como lo hicieron por tu madre». «Estás delirando», intentó interponer Mateus dando un paso adelante. «Necesitas volver al hospital. Quédate donde estás». Keanu apuntó el arma hacia él. «Entrega la caja, Renata. Aún puedo arreglar esto». «¿Arreglar?» La incredulidad en su voz era palpable. «Gente está muriendo, papá. Tú estás muriendo. ¿Y quieres seguir protegiéndolos? Te protejo a ti». «No, te proteges a ti mismo. Tu culpa, tu miedo». Renata colocó la caja sobre la mesa. «Se acabó. Mañana todos sabrán la verdad». Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido. Keanu se abalanzó, agarrando el brazo de Renata con una fuerza sorprendente. El arma osciló peligrosamente entre ella y Mateus. En la lucha que siguió, Renata logró alcanzar la pequeña pistola que había llevado para protegerse desde que comenzaron las amenazas. Un disparo resonó en la cabaña. Después, otro. Keanu retrocedió sorprendido, una mancha oscura extendiéndose por su camisa. Se tambaleó hacia atrás, saliendo de la cabaña, en dirección al río. Ahora, mientras corría por el sendero fangoso con Mateus a su lado y la prueba incriminadora segura en la mochila, Renata sabía que no habría vuelta atrás. El cuerpo de su padre quedaría atrás, pero la verdad que él había intentado simultáneamente exponer y ocultar saldría a la luz. Al llegar a la carretera, un coche los esperaba. Débora estaba al volante, con Joaquim en el asiento del pasajero. «¿Lo consiguieron?», preguntó la profesora, ansiosa. Renata solo asintió, incapaz de hablar sobre lo ocurrido. «¿Y tu padre?», insistió Joaquim. «Él no viene», respondió Mateus, intercambiando una mirada significativa con Renata. El periodista pareció comprender. La carretera a la capital está bloqueada. La lluvia causó deslizamientos. «Tenemos que ir por el camino antiguo, por la sierra», decidió Débora. «Es más largo, pero es nuestra única oportunidad». Mientras el coche se alejaba de Nova Esperanza, Renata miraba por la ventana empañada hacia el valle que dejaban atrás. En algún lugar allá abajo, el cuerpo de su padre sería hallado, víctima de la misma conspiración que él ayudó a mantener. Las lágrimas finalmente brotaron, no solo por Keanu, sino por todos aquellos que sufrieron por su silencio y por el de ella misma. El viaje por la sierra fue tenso. El cielo comenzaba a aclararse cuando finalmente llegaron a la ciudad vecina, lo suficientemente grande como para tener una comisaría federal y una oficina regional del Ministerio Público. El plan era repartir los documentos entre diferentes autoridades, asegurando que la denuncia no pudiera ser fácilmente silenciada. «Ya casi llegamos», dijo Débora, mientras el coche tomaba la última curva de la sinuosa carretera. Fue entonces cuando vieron el bloqueo policial. «Esto no estaba en el plan», murmuró Joaquim tenso. Mateus sujetó firmemente la mochila con los documentos. «Puede que sea solo una blitz común». «O no», respondió Renata, su instinto gritando en «alerta». Débora redujo la velocidad, evaluando sus opciones.
Hay una carretera secundaria a unos 200 metros. ¿Puedo intentar? No hubo tiempo. Un coche apareció detrás de ellos, cerrando su ruta de escape. Los faros altos cegaron a Renata por el retrovisor. Por eso guardé un as bajo la manga, dijo Joaquim sacando un pendrive del bolsillo. Digitalicé todo anoche y lo envié a contactos en la prensa nacional. Si algo nos sucede, ellos sabrán qué hacer. Renata sintió una oleada de gratitud hacia el periodista. Cuando termine todo esto, cuando termine, interrumpió él con una sonrisa tensa, escribiré la mejor noticia de mi vida. El coche se detuvo a unos metros del bloqueo. Un hombre de traje se acercó, flanqueado por 2 policías. «Es él», susurró Débora, «el director de la Mineral Tech». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el mismo hombre de las antiguas fotografías con su padre, el mismo que, según Keanu, había ordenado el accidente de su madre. «Somos 4», dijo Mateus, apretando la mano de Renata. «Estamos juntos en esto». Renata asintió, sintiendo una extraña calma envolverla. Su padre había muerto esa noche, pero de alguna forma también se había redimido. Ahora le correspondía a ella completar lo que él no tuvo el valor de hacer. «Estoy lista», dijo, mientras el director se acercaba con una sonrisa fría. La última batalla por el Ribeirão das Almas apenas comenzaba, y esta vez Renata no. Retrocedería. Por la memoria de su madre, por la redención de su padre, por el futuro de Nova Esperanza, enfrentaría cualquier consecuencia. Porque algunas verdades, como las aguas del río, siempre encuentran su camino, sin importar cuántas represas intenten contenerlas.